Bienvenidos de nuevo a este nuevo tema de la programación orientada a objetos, el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo está estrechamente relacionado con la herencia de clases. Es decir, para poder entender o poder aplicar el polimorfismo, primero uno tiene que saber el concepto de herencia. Si aún te falta ese tema, no dudes de revisar el video anterior y podrás revisar el concepto y los ejemplos de cómo aplicar herencia de clases en Java. Muy bien, el polimorfismo puede tomar muchas formas. Vamos a ver en qué consiste esta definición. Y se utiliza desde la superclase hacia la subclase. En términos prácticos, el polimorfismo se aplica siempre de arriba hacia abajo, es decir, desde la superclase hacia las clases hijas o las clases heredadas. Acá planta tiene dos clases heredadas, tanto cebolla como manzano. Para el ejemplo vamos a usar este gráfico de acá. Por ejemplo, a la derecha tenemos, yo creo un objeto del tipo planta y el objeto realmente que se crea es del tipo cebolla, es decir, es del tipo planta, pero se instancia cebolla. Aquí tengo otro, planta 2 es del tipo planta, pero se instancia manzano, es decir, a su clase hijas. Cuando hacemos esto de acá, ya estamos haciendo uso ya del concepto de polimorfismo, al hacer esto de acá. Pero no podemos hacer a la inversa, es decir, yo no puedo decir, ¿no? Cebolla, o sea, del tipo cebolla, es igual a una instancia planta, a un objeto planta. No puede ser, es decir, yo no puedo ir desde abajo hacia arriba, sino debe ser la inversa, desde arriba hacia abajo. Clase padres a las clases hijas. Esto de acá hay que tener muy en claro para evitar errores. Este mismo ejemplo vamos a usarlo más adelante. Muy bien. Para que quede claro, obviamente vamos a hacer un ejemplo. Antes de irnos al ejemplo, acá yo tengo, ¿no? Por ejemplo, tiene un atributo nombre científico y tiene dos métodos. Un método abstracto, que es del tipo void, y un método normal, ¿no? Ya cuando el método es del tipo abstracto, este método obligatoriamente se va a implementar en las clases hijas, es decir, tanto en cebolla, tanto en manzano, van a tener el método abstracto. Y el método regar no es obligatorio. Este método de acá no es obligatorio que se implemente en cebolla o en manzano, pero sí podemos hacer una sobreescritura, que también es parte del polimorfismo. Muy bien, habiendo dicho esto de acá, ahora sí continuamos con el ejemplo. Muy bien, aquí ya estamos en NetBeans, vamos a ver de manera didáctica. Tengo la clase planta que hemos dicho ya, la clase planta es la clase principal, este viene a ser la clase padre, recuerden eso. Y las clases manzano y cebolla son clases hijas o clases heredadas. Si se fijan bien, acá estoy utilizando la palabra clave extends, que quiere decir que heredan de planta. Muy bien, estamos en la clase padre que es planta y vemos que es del tipo abstract. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una clase es del tipo abstract, esa clase no puede ser instanciada. Por ejemplo, si yo acá me vengo y escribo, ¿no? Planta. Si yo quiero hacer esto de acá, por ejemplo, me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque me dice que es del tipo abstracto y no puede ser inicializado o instanciado. ¿Por qué está del tipo abstracto? Si yo le quito la palabra abstracto, ahí sí voy a poder hacer la instancia. Pero obviamente me va a dar otros errores. Bueno, también me dice acá, porque acá también tengo un método abstracto, esto también es un problema. Ahora sí. Y muy aparte de acá, recuerden que tengo que ingresar un parámetro y ya está, ¿ves? Ya no me da error ya. ¿Por qué no me da error? No me da error porque es una clase normal, ¿no? Podemos trabajarlo de esta forma, pero para el ejemplo yo he decidido que sea abstracto. Yo he decidido que sea abstracto para el ejemplo. Voy a retroceder todo. Para el ejemplo he decidido que sea abstracto porque creo que es más conveniente para el tema de polimorfismo. Muy bien, acá tenemos el atributo string nombre científico. Este es un atributo de la clase padre y ese atributo lo estoy encapsulando. Bueno, en esta ocasión lo estoy encapsulando dentro del constructor. Pero también lo podemos encapsular, como sabemos, dentro de métodos get y setter, ¿no? Eso es en el tema de encapsulación. Si se recuerdan, hemos visto este tema. Pero para el ejemplo, para hacerlo de una manera más sencilla y que se entienda, lo he encapsulado dentro del constructor nada más. Es decir, dentro del constructor lo estoy inicializando, ¿no? Nombre científico y nombre científico. Y de paso estoy imprimiendo ese nombre científico de la planta. Así simple. Luego tengo un método abstracto. Cuando el método es abstracto, no puede ser implementado acá. No puede ser implementado, me refiero, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, acá darle funcionalidades. Cualquier función, si yo quiero darle acá, no voy a poder. Porque un método abstracto no puede hacer eso, ¿no? Salvo si fuera así, ¿no? Ahí sí. Y a un método abstracto no puede ser implementado dentro de la misma clase, de la clase donde está. Pero sí puede ser implementado en las clases hijas.
Por ejemplo, si nos fijamos en la clase hija manzano, estoy implementando fotosíntesis y también en la clase cebolla estoy implementando fotosíntesis. Ahí sí puedo implementarlo. Además, un dato adicional, cuando un método es abstracto, en las clases hijas están obligadas a implementar este método. Es decir, es obligatorio que este método se implemente en ambas clases hijas. Si yo le quito acá, por ejemplo, yo le quito acá, me va a dar un error. Acá no me da un error, me dice que implemente la clase abstracta. Ya me obliga a que implemente esa clase abstracta. Eso es un detalle a tener en cuenta. Y tengo otro método común, ¿no? Un public void regar, ¿no? Un método común con un mensaje, ayuda al crecimiento, por ejemplo. Este método de casi no es obligatorio sobreescribir. Si yo le quito acá, no me va a dar ni un error, porque no es obligatorio que se sobreescriba, ¿no? Pero yo acá lo estoy sobreescribiendo, cada uno con su mensaje. Bueno, ya vimos el método padre, ahora concentrémonos en el método, en la clase hija manzano. Vamos a fijarnos. Tiene un atributo del tipo string llamado variedad. O sea, una variedad de manzana. La manzana tiene varias variedades, ¿no? Y también utilizo la encapsulación aquí dentro del constructor. Como recuerden, para hacerlo más sencillo, no complicarnos, la encapsulación está dentro del constructor, ¿ya? Acá, si se recuerdan, en la clase anterior usamos super. Este super de acá hace referencia a esto de acá. Y también inicializo la variable del tipo manzano, que está acá variedad, ¿no? Y además imprimo un mensajito para saber dónde estoy, ¿no? Y también implemento acá los métodos. El método fotosíntesis, hago una sobreescritura y le pongo un mensaje propio acá, ¿no? El árbol de manzano está generando oxígeno, por ejemplo. Y también hago una sobreescritura al método regar, ¿no? Con su propio mensaje. Regar el manzano cada 7 días, por ejemplo. Algo muy similar voy a hacer en la clase cebolla. También extiende la clase planta. Bueno, hay tipo de cebolla, por eso que he puesto un atributo tipo acá, porque puede haber tipo de cebolla, ¿no? De la misma forma, para llamar a nombre científico, utilizo super para hacer referencia al constructor de la clase padre planta, y también inicializo tipo en el constructor y también imprimo un mensajito para saber, ¿no?, dónde estoy. Y también acá lo personalizo el método fotosíntesis. La cebolla está generando oxígeno y también tengo el método regar, obviamente, ¿no? Regar la cebolla cada 2 días. Aquí estamos aplicando ya el polimorfismo, ¿ya? Para eso vamos a verlo de una manera más didáctica en la ejecución del método main. Aquí vamos a ver, ¿no?, cómo usar el polimorfismo. Vamos a ver. Bueno, acá me ha dado un error de arranque. Ya se fue el error ya. Ahora vamos a concentrarnos acá. Dice, ¿no? Aquí creamos un objeto o una variable del tipo planta. Aquí ven, estoy creando una variable del tipo planta y lo instancio a manzano. ¿Se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Cuando hay herencia de clases, se puede hacer eso. Yo puedo instanciar a manzano, puedo instanciar a cebolla. O si más adelante yo decido agregar más plantas, por ejemplo, flores, durazno, cualquier tipo de planta que yo quiero agregar, tranquilamente yo lo puedo más adelante instanciar, ¿no? Nada más, ¿no? Por ejemplo, tipo planta es igual a durazno, tipo planta es igual a flores, así sucesivamente yo puedo instanciar, ¿no? Porque todas ellas pertenecen al tipo planta, ¿muy bien? A eso se conoce como polimorfismo, porque puede tomar muchas formas. Una planta puede tomar la forma de manzano, la forma de cebolla, la forma de durazno, la forma de flores, la forma de hierba. Todas ellas son plantas, pertenecen a una sola superclase, ¿no?, que viene a ser la planta en este caso. Y acá, si se fijan bien, utilizo los dos métodos, fotosíntesis y regar. Muy bien, acá viene la interrogante, ¿no? Como siempre viene la interrogante. Si utilizo el método fotosíntesis, si se fijan bien, tanto en planta, tanto en manzano, tienen igualito. O sea, ¿a cuál de ellos se va a llamar? De la misma forma para regar. Por ejemplo, regar. ¿A cuál de ellos se va a llamar? ¿A regar de planta o a regar de manzano? Siempre, recuerden eso siempre, el operador nuevo hace referencia al objeto. O sea, nosotros al decir nuevo, estamos creando un objeto del tipo manzano, pero es del tipo planta. Es decir, manzano acá tiene acceso a todos los métodos y atributos, ¿no?, y todo lo que tenga de la clase planta. Pero ya manzano es un objeto propio, ya, un objeto con una forma propia, con una forma diferente, o sea, ya personalizada, ya. Como un objeto es manzano, obviamente, al llamar los métodos acá, va a llamar al objeto que se ha creado. El objeto que se ha creado es manzano, obviamente. Muy bien, y acá yo imprimo ya, ¿no? Imprimo un mensaje solamente para separar nada más. De la misma forma, abajo, ¿no? Pero abajo ya hago otra cosa, ya hago algo diferente. Si se fijan bien, estoy creando una variable del tipo manzano, de la clase manzano, y está instanciando a manzano. Es decir, acá es algo normal, algo muy corriente, ¿no? Una clase que yo no creo un objeto de la misma clase. Es decir, aquí, en esta línea de acá, no hay polimorfismo.
Aquí no hay polimorfismo, ¿no? De la misma forma, yo llamo a su método y va a imprimir, ¿no?, el método que corresponde a manzano. Vamos abajo. Acá yo tengo una planta, una variable de planta. Bueno, acá le he puesto planta polimorfa nada más para diferenciarlo. Pero esta planta, estoy haciendo una referencia al objeto manzano. El objeto manzano es esto de acá, ¿ven? Hacer esto de acá, hacer todo esto de acá, es como hacer lo que hemos visto arriba, ¿ven? Acá. Es igualito que acá. Esto de acá es lo mismo que hacer acá, ¿no? Solamente que acá lo estamos haciendo de manera separada, obviamente, ¿no? Primero creo el objeto manzano, luego acá yo hago la referencia, ¿no? Es lo mismo que arriba, pero de otra forma, ¿no? De la misma forma, si yo hago acá, llamo al método, obviamente va a hacer referencia al método, al objeto que está haciendo referencia a memoria. Recuerden, la parte del igual para acá es una variable, es una variable que guarda, que solamente guarda la referencia. Pero la parte del igual para acá a la derecha es el objeto que está guardado en la memoria. En este caso es la memoria heap. Esos temas lo hemos visto en los videos anteriores. Si no entienden muy bien ahora, pueden revisar los videos anteriores. Explicamos más a detalle ese tema. Eso de acá ya hace referencia ya al objeto que está en memoria. El objeto que está en memoria es manzano. Y por lo tanto, este método de acá va a tomar, ¿no? Va a hacer referencia al objeto que está en memoria. ¿Quién es? Manzano. Entonces no va a imprimir manzano acá. Si bajamos abajo, hago algo prohibido acá. Si se fijan bien, yo estoy haciendo algo prohibido. Si yo saco esto de acá, de hecho que me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Dice incompatibility type, convertís a manzano. Si se fijan bien, no podemos hacer a la inversa. Es decir, un objeto del tipo manzano no puede hacer referencia a una planta. Es decir, siempre debe ir desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Es decir, planta está encima de manzano. No, en esta ocasión ahí nos vendría un error. Para eso podemos hacer un casting manzano, ¿ves? O sea, planta está arriba, ¿no? Planta es desde acá. Esta es planta. Si yo hago no la conversión a manzano, ahí sí me va a dar, no, ahí sí me va a funcionar. Es decir, estoy diciendo que esta planta es de manzano. ¿Qué pasaría si acá pongo cebolla? Me da error. ¿Por qué me da error? Porque si se fijan bien arriba, planta ya está haciendo referencia a manzano ya. Acá ve, planta ya está haciendo referencia a manzano ya. Si acá planta estuviera así sin hacer referencia a nada, así, si estuviera así, también hay otro inconveniente acá. Bueno, acá he declarado manzano ya acá, ¿no? Manzano no puede ser igual a cebolla, es decir, de manera lateral, siempre en la herencia debe ser, recuerden, de arriba hacia abajo. No puede ser de abajo hacia arriba, ni de izquierda a derecha, no puede ser, te va a mandar error. Siempre funciona de manera jerárquica, recuerden eso. Esto se aplica en el polimorfismo, de manera jerárquica. Por eso que acá me da error al poner cebolla, porque la cebolla no está al lado, a la derecha de manzano. En ese caso solamente le ponemos manzano para hacer el casting, ¿no? Hacemos el casting tipo manzano y ya está. Al momento de imprimir el método, obviamente va a hacer referencia a manzano. Acá abajo hago algo similar, ¿ve? Creo, ¿no? Una planta ¿no? Una cebolla del tipo planta y lo instancio a cebolla. De la misma forma, si yo llamo sus métodos, obviamente que me va a imprimir los datos de cebolla, porque el objeto es cebolla, ¿no? Ahora sencillamente voy a correr este código para ver los resultados. Bueno, para empezar voy a subir esto más arriba para poder visualizar mejor, ¿no? Aquí ven, planta principal Malus domestica. Malus domestica hace referencia a la manzana. Ese es su nombre científico. Bueno, acá era para ponerle nombre científico, ¿no? Pero acá le he puesto planta principal, es decir, este de acá, recuerden que está en el constructor. Si se han fijado bien, está acá en el constructor, ¿ven? Este mensaje que está acá en el constructor, esa es la que se está imprimiendo ahí. Aquí está, ¿no? Planta principal, Malus domestica, ¿ves? Manzano ya hace referencia, recuerden, acá está, ¿ven? El constructor manzano. Y acá llama al método fotosíntesis, ¿no? El método fotosíntesis quiere decir el árbol de manzano está generando oxígeno. Ese método fotosíntesis está en la clase manzano. Y el método regar, ¿no? Regar cada 7 días, Este de manzano. Si yo imprimo abajo, ¿no? Planta voy a bajarlo un poquito. Ya estamos arriba, si nos vamos abajo ahora. Donde dice manzano es igual a nuevo manzano. Esa de acá. Nada más se va a imprimir lo que está acá, nada más. Ya no de la clase pares, sino lo que está acá, ¿no? Manzano, fotosíntesis y regar, ¿no? Mira, acá está, ¿ves? Planta principal, manzano. Esta viene a ser la variedad. Yo acá le he puesto la variedad Granny Smith. Granny Smith es la variedad. Y el árbol está generando oxígeno. Yo acá no llamo al método regar, si se fijan bien. No llamo al método regar, puede ser que no me sale el método regar acá. Y si nos vamos abajo, planta polimórfico, le asignamos un objeto del tipo manzano, que viene a ser esta de acá. Sencillamente nos imprime el árbol de manzano está generando oxígeno. Acá está, ¿ves? Esta viene a ser de acá. Lo que estoy llamando al método fotosíntesis. Recuerden que eso ya, ese mensaje nos da generando oxígeno. ¿Por qué acá no nos imprime lo demás? Porque sencillamente los otros mensajes, ¿no? Planta principal, el manzana Grammy, esto viene del constructor. Acá como vemos, estamos referenciando nada más, ¿no? A un objeto que ya existe ya. Ese objeto manzano ya existe ya.
Ya está en memoria ya. Por eso que no me imprimen los constructores, solamente me imprime el mensaje de fotosíntesis nada más. Porque ya está en memoria ya. Ya está en memoria y ya se ha imprimido más arriba ya. Acá también tenemos, hacemos referencia a un objeto planta. Acá, ¿no? De la misma forma, acá funciona de la misma forma, ¿no? Yo nada más estoy haciendo referencia a memoria nada más. Y nada más me imprime el método fotosíntesis porque eso es lo que estoy llamando. Y por último tenemos cebolla. Bueno, cebolla también, ¿no? De la misma forma, imprime sus propios métodos. La cebolla está generando oxígeno y regala la cebolla cada 2 días. Son métodos propios de cebolla, ¿no? Planta principal, Allium cepa. Ese es el nombre científico de la cebolla. Ahí vemos claramente que me está funcionando de la misma forma. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo adicional. Voy a comentar esto de acá. Acá para ejemplificar mejor he creado un arreglo del tipo planta acá, ¿ven? Del tipo planta llamado plantas. Y un arreglo del tipo planta, obviamente, puede almacenar objetos que hereden. O sea, objetos hijos. Por ejemplo, una planta manzano, la planta cebolla, la planta flores, la planta durazno, la planta chirimoya, etc. Puede almacenar porque pertenecen a esa clase, ¿no? En la jerarquía de herencias, ¿no? Y acá lo estoy agregando, ¿ven? Estoy agregando una manzano, cebolla, un manzano, una cebolla. Y acá voy a imprimir, ¿no? Su método fotosíntesis y su método regar. Vamos a ver el resultado de esto. Acá, ¿ven? Cantidad de plantas. 4. Me ha contado la cantidad de plantas que tenemos. 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? El árbol de manzano está generando oxígeno. O sea, yo acá, en la primera, si se fija bien, es un manzano. Por eso que me imprime el mensaje de manzano. La segunda es cebolla. Por eso que me imprime acá de cebolla, ¿no? La cebolla está generando oxígeno. Porque es de la cebolla. Luego sigue un manzano. Acá, ¿no? El árbol de manzano está generando oxígeno, ¿no? Al final nos da otra cebolla, ¿no? El árbol de cebolla está generando oxígeno, ¿ves? Como vemos, es bastante útil. Esto de acá es bastante útil. Es bastante útil el polimorfismo, ¿no? Nos permite también agarrar bastante código. También nos permite reutilizar código, ¿no? De una manera más ordenada. Y como vemos es bastante útil. Aparentemente no tiene sentido, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es en esta página. Esta página de acá la hemos visto ya en los anteriores videos. Que nos sirve para hacer simulaciones. Ahí pueden ver a detalle, ¿no? A detalle cómo funciona la memoria. Todo acá. Es muy importante entender esto, cómo funciona la memoria, porque te ayudará a entender mejor el tema de polimorfismo. Obviamente este tema es bastante amplio, ¿no? También se incluye conceptos como sobrecarga, sobreescritura, ¿no? Y otro concepto más que no están incluidos acá. Pero lo seguiremos viendo más adelante, ¿no? Parte por parte. Muy bien, conmigo será hasta el próximo tema. Hasta pronto.